Cambio climático. Las acciones que recomiendan 11.000 científicos que declararon la catástrofe para evitar un sufrimiento incalculable. A continuación, vemos la noticia publicada el 9 de noviembre del año 2019. A continuación, describiremos la noticia. Los incendios forestales se están volviendo más frecuentes en todas partes del mundo y los científicos tienen la obligación moral de advertir claramente a la humanidad. Por esa razón, más de 11.000 científicos de 153 países diferentes publicaron un estudio en el que se advierte a la sociedad sobre cambios drásticos que se avecinan y los efectos que pueden tener en ellos, como el cáncer de piel, las insolaciones, con el fin de poder evitar un sufrimiento incalculable debido al cambio climático. Los investigadores afirman que la crisis climática se está acelerando más rápido de lo que prevenía. No solo basta con monitorear la temperatura o las emisiones de CO2, sino que hay otros signos vitales del cambio climático que las personas no nos damos cuenta, que no lo tomamos en serio. También se recomienda que la destrucción de bosques debe cesar. Además que se deben intentar restaurar las áreas verdes, las praderas, los manglares, áreas boscosas que han sido totalmente eliminadas, ya que estas medidas aumentarán el secuestro de CO2 o dióxido de carbono. Según el profesor de estudios ambientales, señaló que no tienes que ser un científico especial para darte cuenta de que tenemos un problema. Esto fue dicho por Thomas Newsom. Quiere decir que las personas nos damos cuenta, pero no hacemos conciencia del daño que hacemos. En sí, con lo que se intenta explicar en esta noticia del cambio climático es que los científicos quieren que las personas hagan conciencia de lo que ellos hacen, conscientemente o inconscientemente, que deben ser más cuidadosos, deben pensar más en el planeta y en las futuras personas que van a habitar. Bien, a continuación nos presentamos preguntas tanto del mundo real como del mundo TDC. En lo que corresponde al mundo real, ¿a qué se debe el cambio climático? Las causas del cambio climático podemos dividirlas en lo que son los procesos naturales y lo que están vinculadas con las actividades de los humanos. En lo que son procesos naturales puede ser el dióxido de carbono, el dióxido que se genera a partir de la respiración de los seres vivos y la descomposición de plantas y animales. Otro factor puede ser el metano. El metano lo emiten principalmente los humedales y los rumiantes durante el proceso digestivo. Y en cuanto a las actividades vinculadas al ser humano, pueden ser los procesos industriales, que se desarrollan quemando combustibles fósiles como el petróleo, gas y sus derivados, como la gasolina. ¿Acaso actuar inconscientemente llegará a afectar el mundo? Botamos una botella en el parque de nuestro vecindario, o un pequeño papel, o bien arrojamos desechos en el mar. Estamos contaminando nuestro entorno. No solo contaminándolo, estamos matando a criaturas marinas inocentes que nos dan de comer, nos dan beneficios alimenticios. Inconscientemente no estamos midiendo nuestras acciones, no nos damos la oportunidad de observar lo que hacemos, tomar en cuenta lo que podríamos llegar a provocar con un pequeño papel, si ese papel en un bosque afecta la vida silvestre o provoca un incendio en los bosques. Estaría matando animales, destruyendo árboles que nos dan oxígeno, que lo purifican. Ahora los desechos tóxicos emitidos por industrias de las grandes potencias, como lo es Europa, Estados Unidos, que están en todo el mundo. Nos vamos a quedar sin agua, sin alimento, las personas van a morir. ¿Cómo podemos evitar una catástrofe natural? ¿Podemos evitarlas? Pues no, ya que estos son fenómenos naturales, pero sí podemos evitar que tengan menos impacto, ya sea económico o social, ya que cada vez están haciendo más graves, con sequías, daños en las cosechas, que
que las personas de pueblos pequeños dependen mucho de eso. Se podría empezar intentando una revolución energética. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a usar energía renovable, prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de las personas que beneficien la transición. Y en lo que corresponde al mundo TDC, o la pregunta de conocimiento es, ¿en qué medida el lenguaje influye en los seres humanos para la justificación de decisiones? A continuación, voy a explicar el vínculo que existe entre la SBR principal y la pregunta de conocimiento. La noticia hace referencia a la acelerada crisis climática que va incrementando y destruyendo el planeta en gran medida, y nos da a conocer posibles efectos perjudiciales que en su mayoría los seres humanos somos los causantes, por lo cual es necesario conocer qué es lo que la sociedad está haciendo mal y en qué forma ayudaría a tener el conocimiento de esto. Mediante el uso de la FDC lenguaje, sabremos qué es lo que los seres humanos estamos haciendo mal y el darnos cuenta de conocer las razones por las cuales se generan las emergencias climáticas. En lo que corresponde a la conceptualización de términos, tenemos a las ciencias naturales y a lo que es el cambio climático. El cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Estos son cambios de temperatura en todo el planeta Tierra, ya sea que bajen o aumenten. El aumento del nivel del mar es un ejemplo claro por el derretimiento de los glaciares en el Ártico. Este es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones del efecto invernadero. Los impactos climáticos ya están perceptibles y quedan puestos en evidencia. El problema es que las personas no queremos darnos cuenta o no concientizamos del daño que hacemos por arrojar una botella, ya sea en un parque, o desechos tóxicos en el mar. La temperatura mundial ha aumentado ya un 1,1% desde la época preindustrial. Eso es un largo tiempo. Las ciencias naturales. ¿Qué son las ciencias naturales? Este es el estudio que intenta comprender las leyes que rigen la naturaleza. Quiere decir que intenta estudiar la naturaleza de manera objetiva, aparándose en el razonamiento lógico. La repetición de ambientes controlados, de fenómenos, contemplando en menor medida el asunto propio del ser humano. Se distinguen de las humanidades de las ciencias sociales, pues estas últimas centran su atención en la cultura. Por otro lado, las ciencias naturales forman parte de las ciencias básicas, intenta descifrar las leyes fundamentales del universo conocido y no debe confundirse ni con las ciencias aplicadas ni con las ciencias terrestres. Centran su interés en la naturaleza, es decir, en los fenómenos que en él son observables. Ocupan independientemente de que el ser humano esté o no allí para observarlo. Estas ciencias se clasifican según su ámbito. Hay ciencias físicas, astronómicas, físicas, geológicas, químicas, biológicas, paleontológicas. La importancia de las ciencias naturales es que responden a la necesidad del ser humano de comprender el mundo que lo rodea, para luego poder adaptarse a él o adaptarlo a la medida de sus necesidades. Sin el desarrollo de esta ciencia, la historia humana habría sido un poco más difícil o trabajosa, ya que la tecnología se alimenta de la aplicación de los principios, de las teorías fundamentales que las ciencias naturales descubren, desarrollan y postulan. A continuación, presentamos la situación de la vida real 2. Moni, vidente, predice que sismo en Asia generará tsunami que golpeará a El Salvador y Estados Unidos. Bien, aquí podemos ver la situación de la vida real 2. En base a esto, hemos planteado diferentes preguntas subyacentes, como lo son: ¿qué es un vidente? Un vidente es un individuo que dispone de una capacidad sobrenatural para anticipar el futuro o descubrir aquello que no se conoce.
Dado que estas facultades son imposibles de comprobar a través del método científico, puede decirse que el vidente se las atribuye a sí mismo. Bien, teniendo claro el concepto de vidente, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuán confiable y razonable será confiar en un vidente? Ok, no es posible definir cuán confiable es creer en este tipo de especulaciones, ya que la mayoría son estafas que se realizan a las personas. Se aprovechan de las dificultades o desesperación de las personas y cobran por este hecho. Bien, ahora no es muy razonable confiar en este tipo de personas, ya que consideramos que desde un punto de vista científico es imposible ver el futuro, menos aún viniendo de una persona desconocida. Aunque en cierto punto las personas se encuentran desesperadas y no tienen la capacidad de razonar y caen en este tipo de estafas, donde lo más probable es que les transmitan un mensaje que no es real. Como siguiente pregunta tenemos, ¿dar a conocer un posible tsunami ayudó a la sociedad? Bien, el acontecimiento previsto por la vidente aún no se ha dado. Sin embargo, la vidente ya ha hecho algunas predicciones, tanto en Brasil como en Bolivia, en Estados Unidos, que se han vuelto realidad. Pero el dar a conocer un posible caso de tsunami hace que las personas tomen algunas medidas o precauciones. Así no se haya dado aún. Mediante el lenguaje, es decir, dar a conocer esta noticia, las personas se enteran de lo que llegaría a pasar, así no sea muy razonable o muy probable del hecho de que suceda. Las personas tomarán precauciones y se llegarán a salvar miles de vidas. Como siguiente SBR tenemos Australia prepara ayudas millonarias para la recuperación por los incendios. ¿Fue ética la ayuda que recibió Australia? Pues Australia atravesó una ola de calor extrema, sequías, la cual provocó incendios en todo el país. Miles de personas murieron en estos incendios, animales y viviendas destruidas. Una de las localidades más afectadas fue la costera de Malacota. Australia fue un país habituado al bienestar. Junto con los devastadores incendios que golpearon a una economía sólida, ellos no contaban con usar el dinero que generaba para ayudar a las personas desahuciadas a costa de este incendio. La economía de Australia se basaba en lo que era la diversificación de comercio, especialmente la industria minera que representaba un 57%. Es una economía basada en los recursos naturales que tenía este país, que desarrollaban los servicios auxiliares dirigidos a este sector. Sumando a esto, el combustible fósil y el carbón están entre los mayores elementos de exportación de Australia, pero también son grandes fuentes de gases que producen el calentamiento global. Se defiende que Australia es la industria minera, es decir, es el sustento, es el sostén económico del país, mientras que otros sectores que luchan contra el cambio climático entienden los peligros que puede generar la emisión de gases del efecto invernadero. Se señala que el desastre de los incendios fue el resultado de ese fenómeno combinado con una desafortunada confluencia de los climas externos. Australia nunca había sido tan calurosa y tan seca. Y con todo el dinero que generaba estas exportaciones, tuvieron que empezar a donarlas a personas desahuciadas que quedaron sin casa, ayuda a los bomberos para que sigan apagando estos incendios. Sin la ayuda de los demás países, de las personas que tienen un alto nivel económico, Australia no estuviera ahorita intentando salir de este hueco económico en el que cayó a causa de los incendios, ya que la ayuda no fue para el gobierno de Australia, sino para el servicio de bomberos y brigadas rurales de Nueva Gales del Sur, ya que con este dinero que fue la ayuda, las donaciones, fue un fondo fiduciario que benefician directamente a los bomberos y voluntarios y que ayudan a las brigadas a realizar sus actividades comunitarias. ¿Cómo influye la razón en decisiones éticas?
Para las decisiones que denominamos éticas, es decir, apegadas un poco a lo que es lo correcto o en todo a lo que es lo correcto, la razón va a actuar de gran manera en las personas. Tener la capacidad de pensar en cómo puede estar la otra persona, o en este caso el otro país. Los incendios, considerados entre los peores del siglo en Australia, casi con 6 millones de hectáreas calcinadas, 2 veces la superficie de Bélgica, han llevado a países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur o Francia a enviar bomberos, helicópteros y tropas para controlar el fuego de los incendios y que no mueran más especies. Este tipo de hazañas lo consideramos como un acto ético de parte de diferentes países, donde la razón tuvo un gran papel al llevar a cabo estas medidas. Como conclusión, daremos respuesta a nuestra pregunta de conocimiento planteada anteriormente, que fue: ¿en qué medida el lenguaje influye en los seres humanos para la justificación de decisiones? Bien, dando respuesta a la pregunta de conocimiento, podemos decir que el lenguaje, en la mayoría de casos, no siempre, actúa de forma certera o convincente en los seres humanos. Los actos inmorales cometidos por las personas, relacionándolo un poco con la SBR principal, la deforestación, la explotación de recursos naturales como lo es el petróleo, son factores que en un futuro nos van a afectar. Los científicos tienen el acto moral de advertir y comunicarnos claramente de la amenaza catastrófica, y la mayoría causado por los seres humanos. Por lo cual, el lenguaje influye de gran manera, previniéndonos en ciertos momentos. Sin embargo, no justifica del todo los hechos morales o inmorales de una sociedad. Pero la ética o moral de las decisiones depende de cada ser humano y la perspectiva que tenga las personas de ver el mundo.